Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La entrada triunfal a Jerusalén. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró, esto ya estaba profetizado en Zacarías, que el Señor lo haría, y sucedió tal cual. Quiero hacer un corto resumen en estos pocos minutos, y lo que me llama la atención es qué estaba pensando la gente, que gritaba Hosana, Hosana, y 8 días después gritaban: crucifíquenlo. Y es sorprendente ver que estas multitudes cambiaron de opinión en tan solo 8 días. Todo esto me lleva a preguntarme o a pensar ¿por qué lo aclamaban como rey? ¿Por qué esta gente decía lo que decía? Si realmente nos damos cuenta que no estuvieron con ellos en la cruz y ellos mismos estuvieron de acuerdo en la muerte de Jesús. Una de las razones, hay muchas, pero unas es que lo veían a él como el Mesías, pero en un sentido político, alguien que se iba a levantar contra el poder de los romanos, y como no lo hizo, pues falló a sus expectativas. Otras opciones es que tal vez como Jesús venía de hacer este milagro de la resurrección de Lázaro, tal vez se unieron muchos por curiosidad, ir a ver a ese que resucitaba de los muertos. Esta es otra opción. Otra opción es que tal vez muchos se sentían contagiados por el entusiasmo popular. Quiero decir, actuaban simplemente por imitación. ¿Qué es esto? Date cuenta que cuando hay una multitud, hay gente, hay música o no hay música, alguien está hablando o hay gente agolpándose, casi siempre, como dicen, la curiosidad mató al gato. Tratamos de ir hasta allá a mirar qué está pasando. A este punto es que me refiero. Tal vez muchos fueron contagiados por el entusiasmo de la gente que gritaba y llamaba y se alborotaba, y muchos llegaron allí para hacer lo mismo, pero contagiados de un emocionalismo, igual que en muchas iglesias, pero sin entender quién era el que estaba pasando en ese pollino. Otra opción también puede ser que estaban allí porque se iba a celebrar la fiesta de la Pascua y Jesús estaba pasando por allí. Esa era otra opción. Pero otra, que es la más importante y la que nos deja ver la palabra, es como los líderes religiosos simplemente estaban allí para buscar el momento, la ocasión para asesinarlo. Esta era la más importante. Siempre dice la palabra que buscaban ocasión para matarle. Entre todas estas opciones, me pregunto si habría alguien que realmente entendiera quién era Jesús y que hubiese entendido la profecía que había en Zacarías, que entraría en la misma forma, en un pollino. Es que ya estaba profetizado. Y si leían las escrituras, ¿cómo no pudieron entender que era él? Es lo que pasa en muchos que están sentados en unas iglesias y solamente creen lo que un pastor o un predicador habla, pero no leen la Biblia. Por eso no entienden. Y si se les está predicando mentiras, pues mentiras las creen. Por eso están ciegos, guiados por otros ciegos. Esa es mi pregunta.
¿Habría alguien que conocería a Jesús? ¿Habría alguien que entendería la profecía de Zacarías? ¿Habría alguno que realmente leería las Escrituras? Alguien que estudiara, meditara y obedeciera, para que solo entonces pudiera recibir esa bendición de tener al Rey de Reyes sentado en un pollino y cruzando por el frente de su vida. Tristemente, en nuestros días es igual. Muchos participan en actos religiosos, muchos asisten a las iglesias de diferentes religiones, pero sin saber quién es Jesús, sin saber quién es el que pasa por su lado, sin saber qué es lo que están haciendo algo porque los demás lo hacen, pero no por convicción propia, no por revelación. Muchas de estas manifestaciones populares son solamente superficiales y no están basadas en algo íntimo, algo reverencial, algo de amor, sino por el contrario por la ignorancia y el efecto psicológico que produce una multitud que está llena de fervor. Eso es lo que encanta a las iglesias, donde a veces hay show, donde a veces sucede algo diferente, donde hay un fuego extraño, pero no donde se entiende quién es el que está cuando yo estoy sentado en una silla escuchando la palabra de Dios, quién es el que está pasando por mi lado. Este tipo de entusiasmo es solo temporal y cualquier presión en sentido contrario lo hará cambiar de dirección, como efectivamente ocurrió una semana después, donde esta misma gente que le aclamaba lo estaba enviando a asesinar. Pero quiero que en estos cortos minutos hagamos un resumen acerca de cosas importantes y son los preparativos que Jesús hizo acerca del pollino, la profecía de Zacarías y qué significaba esto. Y es que el Señor preparó anticipadamente los detalles de la entrada a Jerusalén y dice que envió a 2 discípulos para que trajeran de la aldea un pollino sobre el cual iba a entrar montado. Y esto es importante porque Jesús pudo haber entrado en un caballo, pudo haber entrado de otra forma, pero no lo hizo porque Él cumplió las Escrituras. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Mira cómo ya había sido profetizado y Jesús alistó los preparativos para que se cumpliese esa misma palabra. Él se sujetó a su Padre para que se cumpliese todo. Mira cómo los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, nosotros tenemos que andar en ellos para que se cumplan. De otra manera, los propósitos de Dios no se cumplen en nuestra vida. No son esos mensajes emocionalistas de que Dios va a hacer, Dios te va a traer, Dios hoy va a cumplir tu sueño, hoy Dios te dice. No es así. Si no caminamos bajo la voluntad de Dios y si no creamos todo a nuestro alrededor como Dios lo quiere según su palabra, el propósito en nuestra vida nunca se cumplirá. Mira lo del pollino, porque era la importancia de un pollino. Es un detalle en el que tenemos que prestar mucha atención. Tiene que ver con que lo que Jesús eligió para entrar montado a su tierra, a su pueblo, la que Él eligió, Jerusalén. Y Él dijo: hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. ¿Por qué no tenía que ser que no montara ningún hombre? Porque esto estaba bajo la ley. Los que entienden de este asunto dicen que el pollino de asno es un animal difícil de domesticar para ser montado. Por lo cual, cuando el Señor lo montó y el animal se comportó de una forma dócil, muestra evidentemente un milagro que demuestra el poder del Señor y cómo aún la creación se sujeta al Señor. Esto es hermoso. Creemos que la lección principal que el Señor nos deja aquí entrando con un pollino no había sido otro detalle más importante que el que era el animal dedicado a un propósito sagrado. Este animal era dedicado para un propósito sagrado y no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. Esto está en Números capítulo 19 y en Deuteronomio capítulo 21. Esto muestra que la entrada de Jesús a Jerusalén no tenía otro carácter más que un carácter sagrado, algo espiritual, algo sobrenatural. Esto se tiene que resaltar, por eso lo hizo de esta manera, por eso entró en un pollino,
porque así se hacía para consagrar cosas. Era un animal consagrado para las cosas del reino. Vemos también la importancia de esto, la humildad de Jesús. Esta descripción que Marcos hace de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tuvo que haber sorprendido a muchos en sus primeros lectores romanos cuando leyeron estos escritos. Ellos estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales, cuando regresaba algún general como el César o algo, pero no una entrada así. En contraste con todo esto, el Señor Jesucristo iba montado en un pollino, sin prisioneros ni riqueza, como lo hacían las grandes celebridades. Y esto nos muestra la claridad con la que Él estaba presentándose como el príncipe de paz, Isaías 9:6, y como el Salvador humilde, Zacarías capítulo 9. Ahora, los vestidos que tenían que ver, la tradición celebra el Domingo de Ramos, que no tiene nada que ver con la palabra, solo muestra que extendían ramos y vestidos al piso para que Él pasase por allí. ¿Pero qué tiene que ver eso? Esto habla acerca de revestir de humildad. Faltaron ellos en este momento, no faltaron, al cumplimiento de lo que se hacía en el segundo libro de Reyes capítulo 9, que se le ponía a los reyes, se extendía esto en el piso para que pasasen. Eso demostraba que era un rey, o sea que ellos sí lo estaban declarando rey, sí estaban diciendo que él era el rey, pero no les duró mucho tiempo su convencimiento. El detalle es interesante si tenemos en cuenta que para ellos el vestido era un símbolo de la dignidad personal, de la posición social que tenían. Por lo tanto, con este gesto de colocar sus mantos de esa manera y las ramas estaban mostrando su respeto y su homenaje hacia el Señor. Por último, dice que el Señor lo necesita. Si le preguntan, diga, el Señor lo necesita. Y quiero concluir con esto. Es un detalle muy importante. Cuando Jesús envió a sus 2 discípulos para buscar el pollino, les encargó que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesitaba. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios puede necesitar algo? ¿Acaso Dios necesita algo de nosotros? Si Dios es quien nos provee. Lo cierto es que Dios tiene todo lo que necesita. Él es el Dios creador y no depende de nadie. Pero tenemos que entender que Jesús se hizo hombre, se despojó de su deidad y en su humillación se hizo dependiente. Él dependía de su Padre, pero dependía también de circunstancias y de cosas, porque eso era lo que lo hacía especial, de venir como hombre a morir en una cruz. El pollino era prestado, mira, como vemos también que él pidió prestadas barcas para predicar en Galilea. La casa donde se hospedó también era prestada. El aposento alto, cuando entra nuevamente a Jerusalén, él lo pide prestado también para celebrar la última cena con sus discípulos. El sepulcro donde colocaron a Jesús era prestado, no era de él. Muchas cosas, pero lo hermoso de esto es como dice segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Notemos que Él nunca usó algo para lo que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Él nunca quitó nada. Él siempre pidió el consentimiento y que dijeran, el Señor lo necesita. Y sigue haciendo así hoy en día. Aunque Dios tiene el derecho legítimo a todo lo que somos y tenemos, el Señor siempre esperará que nosotros se lo cedamos voluntariamente y por amor. Por eso dice Apocalipsis 3:20 que Él aún está golpeando la puerta y llamando. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Porque por el libre albedrío, Dios no tomará nada de ti que tú y yo voluntariamente no le queramos ceder. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana y por este día. Gracias porque recordamos lo que sucedió hace tantos años allí en esta hermosa tierra, la cual tú escogiste para venir y extender tu reino. Y no solo en esta semana, sino en todas las semanas debemos de reflexionar en nuestra vida, en nuestro llamado, en nuestra salvación y en quién eres tú para nuestra vida si realmente creemos que has pasado por el lado de nosotros. Si somos capaces de extender también nuestros mantos en señal de humildad y declarar que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tal vez como un día te proclamamos como Señor, podemos durar hasta que tú vengas por nosotros, aún diciendo Hosana. O tal vez se nos acabará el entusiasmo y un día resultaremos apartados de ti.
Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.